Buenas tardes. A continuación presentaremos el proyecto de la materia Teoría General del Derecho. Introducción. El objetivo de este proyecto es dar a conocer cada uno de los temas vistos en clase a través de esta presentación en forma de exposición. Se mostrará una visión general de lo que es la teoría general del derecho como parte de una disciplina. Son temas que se han venido planteando a lo largo de las clases en donde se muestran parte de las implicaciones y aplicaciones de los temas de esta materia. Tema 1. Conceptos de norma y ley natural. Concepto de norma. Es una regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone. Se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción. Las normas son reglas de conducta para los seres humanos y hay varios tipos de normas. Están las normas morales, las normas religiosas, norma del trato social, las normas laborales, normas jurídicas, entre otras. Y todas las normas nos dan derechos y obligaciones. Se pueden aplicar en dos sentidos. Está el amplio, que es toda la regla del comportamiento, y el estricto, que es toda la regla que impone deberes o concede derechos. Ley natural. Son las características permanentes de la naturaleza humana que pueden servir como modelo para guiar y valorar la conducta y las leyes civiles. Es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos, y su fin de la ley natural es la expresión de relaciones constantes entre fenómenos. Un ejemplo puede ser la ley de la gravitación universal, y estas son válidas en cuanto es verdadera. Es necesario que los hechos la confirmen. Son leyes que el hombre va descubriendo y no se deben confundir con las teorías, porque las leyes ya están establecidas. Ley kantiana de los imperativos. Kant es diferencia entre mandamiento u orden. Todos los imperativos se expresan mediante la fórmula que adopta el orden o el mandamiento. Están los categóricos y los hipotéticos. Los categóricos son los que mandan una acción por sí misma, y los hipotéticos son los que prescriben una conducta para el logro determinado de un fin. Los categóricos son ordenados y deben cumplirse, mientras que los hipotéticos deben llegar a un fin intermedio por medio de un proceso. Norma jurídica. Es una prescripción dirigida a la orden del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. La norma jurídica prescribe la conducta que puede o no realizarse. Las normas se aplican a partir de las acciones. El siguiente tema es principales acepciones de la palabra derecho. El objetivo es que el alumno comprenda los términos que emplean la voz del derecho con significaciones variadas y hasta opuestas. Derecho objetivo. Ángel Caso define al derecho objetivo como el conjunto de las leyes que rigen las relaciones de los individuos entre sí, individuos con el Estado desde con aquellos y de los estados entre sí. García Maínez señala que el derecho objetivo es un conjunto de normas. En otro sentido, designa el conjunto de las leyes, es decir, conjunto de normas jurídicas aplicadas entre los seres humanos. Derecho subjetivo. Los derechos subjetivos son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza, contrato y otra causa admisible en el derecho. García Maínez indica que es la autorización del pretensor por la norma. En sus sentidos fundamental, la palabra derecho designa una facultad reconocida a una persona por la ley y que permite realizar determinados actos. El derecho vigente son aquellos temas comunes que se publican con el objetivo de permitir un mejor conocimiento del derecho y tener mejor certeza de la vigencia de las normas. Estos son algunos ejemplos del derecho vigente, como por ejemplo el Código Penal, los derechos agrarios, los derechos mineros, el Código Civil, normas laborales, Código Ético Profesional, el Código Procesal y el Código del Comercio. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, por el órgano estatal que ejerza la función legislativa. El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no vigente dependiendo si la norma rige en una población determinada o la norma ha sido derogada por una promulgación de una posterior. No solo se considera derecho positivo a la ley, sino a todas las normas jurídicas que se encuentran escritas, como los decretos, acuerdos y reglamentos. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de los derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales.
anteriores y superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. También se denomina derecho natural a una de las fuentes del derecho o de justicia, junto a las costumbres y al derecho positivo o escrito. El siguiente tema es fuentes formales del orden jurídico. El objetivo es identificar las principales fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son 5. La primera fuente sería la fuente jurídica, que son el medio por el cual el derecho alcanza una existencia concreta. La siguiente es fuentes formales, que son los procesos de creación de las normas jurídicas. En esta fuente entra la legislación, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. La siguiente fuente son las reales, que son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. En las fuentes reales, el derecho está en continuo cambio, ya que va a la par con los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Y por último está la fuente histórica, que son los documentos que se encierran en el texto de una ley o conjunto de leyes. Principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias e indiscutibles de carácter general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, mediante procedimientos filosóficos, jurídicos de generalización, de manera que tal que el juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiese proporcionado si hubiese estado presente. Definición de las normas jurídicas. Pueden ser desde el punto de vista de su pertenencia, desde el punto de vista de su fuente, según su ámbito espacial de validez, temporal de validez, material de validez, personal de validez, según su jerarquía, desde el punto de vista de sus sanciones, desde el punto de vista de su cualidad, desde el punto de vista de su complementación, desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de las partes. Desde el punto de vista de su pertenencia, pueden ser nacionales extranjeras o derechos uniformes. Las nacionales derivan de nuestra propia Constitución. Las extranjeras pertenecen a otro sistema normativo ajeno a nuestra nación. El derecho uniforme es cuando uno o más países adoptan ciertas normas comunes. Desde el punto de vista de su fuente, pueden ser legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. Las legislativas son las que nacen del Congreso de la Unión, como por ejemplo los códigos civiles, mercantiles o militar. Las consuetudinarias son normas que no están escritas, pero se cumplen porque el tiempo se ha hecho costumbre cumplirlas. O sea, hace que las consuetudinarias nacen de la costumbre. Las jurisprudenciales nacen del Poder Judicial, que es el conjunto de sentencias y de demás resoluciones judiciales, emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado, según su ámbito espacial de validez. Kelsen establece que el derecho debe ser considerado desde 4 puntos de vista: el espacial, el temporal, el material y el personal. Según el espacial, las normas pueden ser generales, son las que están vigentes en todo el territorio de un estado. Las locales solo tienen aplicación en parte de un estado. Se pueden subdividir en estados y municipios. Según su ámbito temporal de validez, pueden ser vigencias determinadas e indeterminadas. Las determinadas son aquellas cuyo ámbito temporal de validez se encuentran establecido de antemano. La vigencia indeterminada son aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde el principio. Según su ámbito material de validez, pueden ser el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquel que engloba a toda una sociedad, y el derecho privado son aquellas que incluyen nada más a ciertos grupos de ciertas sociedades. Como ejemplo del derecho público, pueden ser constitucionales, las administrativas, penales, procesales y agrarias. Del derecho privado pueden ser las civiles y las mercantiles. Según su ámbito personal de validez, pueden ser genéricas o individualizadas. Las genéricas son aquellas que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa.
Las individualizadas son las que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados, según su jerarquía. Esta estructura de mayor a menor importancia es lo que define el rango de una norma. El principio de jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior, como establece el Código Civil. En esta jerarquía podemos encontrar hasta arriba lo que es la Constitución, que es la ley suprema. Luego le seguirían las leyes y normas. Después de ellas están las resoluciones legislativas. Seguidos de estas están los decretos supremos y por último las resoluciones supremas. Desde el punto de vista de sus sanciones, están las leyes perfectas, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y las leyes imperfectas. Las leyes perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran. Las leyes más que perfectas son aquellas que no anulan el acto que las vulnera por haberse consumado de un modo irreparable, en cuyo caso se impone al infractor un castigo y además una reparación pecuniaria. Las leyes menos que perfectas son aquellas normas cuya violación no impiden que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero que hacen al sujeto acreedor a un castigo. Las leyes imperfectas son aquellas normas cuya infracción carece de sanción. Estas es muy frecuente que se den en derecho público internacional. Un ejemplo podría ser que deberían sancionar a Estados Unidos de América por bombardear pueblos sin tener pruebas contundentes de que se encuentran los líderes terroristas en ellos. Sin embargo, no hay resultados de ello. Desde el punto de vista de su cualidad, pueden ser positivas o permisivas y las negativas o prohibitivas. Las positivas o permisivas son las que permiten cierta conducta, acción u omisión. Las negativas o prohibitivas son las que prohíben determinado comportamiento que también puede ser de acción, de omisión. Cualquier delito que se realice por actuar contra lo que la norma prohíbe. Desde el punto de vista de su cualidad, pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son cuando tienen sentido o existencia plena por sí mismas, o sea, que no necesitan de otras para lograr la finalidad que se propone la norma, ya sea la compraventa, el arrendamiento o la posesión. Las secundarias son cuando solo tienen un sentido si se las relaciona con una norma primaria, a lo cual complementa. Las secundarias pueden subdividirse en de iniciación de vigencia, de duración de vigencia, de extinción de la vigencia, declarativas o explicativas. De iniciación de vigencia son aquellas normas que indican la fecha en que habrá que entrar en vigor una disposición legal determinada. De duración de la vigencia son aquellas normas que establecen el tiempo en el cual una ley estará en vigor. De extinción de la vigencia son aquellas normas que se encargan de abolir todo un ordenamiento legal. Son las abrogatorias, o parte de que son las derogatorias. Las declarativas o explicativas son aquellas normas que tienen por fin explicar el significado correcto de expresiones jurídicas que pueden crear alguna confusión. Las permisivas son aquellas que establecen excepciones en relación con otras normas. Interpretativas se derivan del hecho de que los preceptos jurídicos no son lo suficientemente claros que permitan conocer su sentido con solo leerlos. En muchos casos es preciso interpretarlos. Las sancionadoras constituyen un grupo numeroso e importante que aparecen en el momento en el que los deberes impuestos por la norma no son cumplidos. Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de las partes. Estas pueden ser taxativas, dispositivas.
Las taxativas son aquellas que obligan a los particulares independientemente de su voluntad, como por ejemplo la prohibición de transigir sobre requisitos del matrimonio, que está estipulado en el artículo 53 del Código Civil Familiar. Las dispositivas son aquellas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta. Ejemplo sería la renta que debe ser pagada en el lugar convenido y a falta de convenio, en la casa habitación o despacho del arrendatario. La filosofía jurídica y teoría general del derecho. La clasificación de las disciplinas jurídicas pueden ser las disciplinas que estudian el derecho y se dividen en dos grupos, las fundamentales y las auxiliares. Las fundamentales son filosofías del derecho y la jurisprudencia técnica. Las auxiliares es la historia del derecho, derecho comparado y la sociología jurídica. La ciencia y filosofía. La ciencia es una forma de conocimiento objetivo racional, sistemático y metódico. La filosofía es una ciencia de todas las cosas por sus causas, últimas y adquiridas por la luz de la razón. Ambas buscan el descubrimiento de lo verdadero. Sin embargo, las ciencias son ensayos de explicación parcial de lo existente, mientras que la filosofía pretende brindarnos una explicación exhaustiva del mundo, del hombre y de la actividad humana. El conocimiento científico es explicativo, mientras que el filosófico es normativo. Las ramas de la filosofía. Según Antonio Caso, se pueden dividir los problemas de la filosofía en tres grupos. Problemas de la ciencia, que son la epistemología y la teoría del conocimiento, que es la gnoseología. Está también los problemas de la existencia, que es la psicología racional y la cosmología. Problemas del valor de la existencia. Se puede dividir en ética y estética. La ética es la teoría de la conducta y la estética la teoría del arte. Las grandes cuestiones de la teoría del derecho pueden ser la ontología jurídica, que habla de fijar el ser del derecho, es decir, cuál será el objetivo sobre el que se va a filosofar. La axiología jurídica es la ciencia que estudia los valores a cuya realización debe aspirar el orden jurídico positivo. También ha recibido denominaciones como teoría del derecho justo, doctrina de los valores jurídicos y estimativa jurídica. La filosofía existencial tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir, trata de exponer un relieve de la relación entre el hombre y la realidad jurídica. La clasificación de las normas jurídicas. El siguiente tema es el derecho público y el derecho privado. El objetivo es expresar la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Conceptos de derecho privado y de derecho público. El derecho privado es una rama del derecho en donde las relaciones de los particulares se rigen entre sí. Y el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado. El derecho privado se divide en dos: derecho civil y derecho mercantil. El derecho civil es el conjunto de disposiciones que rigen las relaciones entre los particulares entre sí. Y el derecho mercantil es el conjunto de disposiciones que rigen a los particulares cuando estos tienen el carácter de comerciantes. El derecho público tiene 5 divisiones: el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho del trabajo. El derecho constitucional es una rama del derecho en donde se rige la organización del Estado y las relaciones entre los diversos poderes,
y la organización y funcionamiento del poder legislativo. El derecho administrativo es una rama del derecho que consiste en el conjunto de reglas que rigen la organización del poder ejecutivo. Derecho penal son disposiciones que se aplican a los delincuentes por el acto de un delito. El derecho procesal son disposiciones que se rigen en la forma y modo en que deben tramitarse los procedimientos dentro de los órganos judiciales. El derecho del trabajo es el conjunto de normas que se rigen las relaciones entre patrones y trabajadores en base a un contrato de trabajo. Ahora bien, voy a hablar sobre los supuestos y los hechos jurídicos, que vienen del tema 8. El término supuesto jurídico no es utilizado comúnmente por los autores modernos. Estos prefieren llamarlo hecho jurídico, que es una denominación tradicional. La terminología usual se fomenta con esta confusión entre el supuesto de derecho, como hipótesis contenida en una norma. Para el autor Eduardo García Maínez es conveniente sustituir la denominación de supuesto jurídico como un hecho que produce un efecto jurídico, en el cual se reserva el nombre de hecho jurídico. El supuesto jurídico es definido como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Las consecuencias a las que da origen esta producción del supuesto son nacimiento, extinción, transmisión, modificación de facultades y obligaciones. Las consecuencias jurídicas son exigencias que únicamente tienen sentido a las personas. La ley de la causalidad jurídica se expresa de esta manera. No hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho. Si la condición jurídica no varía, las consecuencias de derecho no deben de cambiar. Todo cambio en estas condiciones jurídicas determinan una modificación en las consecuencias. La realización entre el supuesto y la realización es contingente. Esto quiere decir que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización del supuesto. El enlace entre la realización del supuesto y la producción de las consecuencias es necesario. Esto quiere decir que cuando se realiza el supuesto, automáticamente las consecuencias se ven producidas. El vínculo entre las consecuencias del derecho y su realización efectiva es contingente. Esto quiere decir que la persona que debe cumplir la norma puede abstenerse de cumplir su obligación. Los supuestos jurídicos simples están constituidos por una sola hipótesis, como por ejemplo cuando se tiene la mayoría de edad. Los supuestos jurídicos complejos son constituidos por dos o más supuestos simples, por ejemplo, cuando es el homicidio calificado. Hechos jurídicos dependientes son aquellos en relación con los cuales la ley se vale, que puede existir como partes de un todo. Los hechos jurídicos independientes son los que producen por sí mismos consecuencias de derecho, sin tener la necesidad de hallarse unidos a otros. Los hechos jurídicos compatibles son cuando al realizarse se suman sus consecuencias o se producen otras nuevas. El hecho jurídico es incompatible con otros cuando se enlaza con el que aniquila sus efectos. Según su naturaleza, los hechos jurídicos se clasifican en dos grupos: naturales o causales y humanos o voluntarios. Los naturales o causales son fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias jurídicas, como por ejemplo un rayo, un huracán, ya sea bien el nacimiento o la muerte. Los humanos o voluntarios son acontecimientos que provienen de la voluntad humana, a los que la ley enlaza consecuencias de derecho, y son conocidos también como actos jurídicos, por ejemplo, contratos, matrimonios, el acto de vender y comprar, alquilar,
y delitos. Y aquí está la doctrina francesa, la cual se divide en hechos jurídicos, y de los hechos jurídicos se dividen unilaterales y bilaterales, los cuales son los que contienen los contratos o convenios. Luego están los hechos jurídicos, de los cuales se dividen en hechos físicos, hechos jurídicos en sentido A, estricto, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. El cuasicontrato es hecho de una persona permitido por la ley, que ésta la obliga hacia otra, u obliga a otra hacia ella, sin que existan entre ellas ningún convenio. Cuasidelito es el hecho ilícito, pero cometido sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo. El delito es el hecho por el cual una persona por dolo o malicia cause un daño o perjuicio a Soy José otra. Centurión y este es el proyecto del segundo parcial de la materia Teoría General del Derecho. Empezaré explicando lo que son las teorías principales del derecho subjetivos. Una de ellas es lo que es el supuesto jurídico. Un supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido por la norma. Esto se refiere a que no hay consecuencias de derechos sin supuesto jurídico, ya que toda consecuencia de derecho se encuentra condicionada por una hipótesis que al realizarse la produce. Mañas rechaza el término efecto jurídico del derecho francés, ya que este evoca una sucesión de fenómenos. La tesis de Winshett. El derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad reconocido por el orden jurídico. Esta expresión suele darse en dos sentidos diferentes. 1. La facultad de exigir determinado comportamiento positivo o negativo de las personas que se hallan frente al titular. También se utiliza para expresar que las voluntades decisivas para el nacimiento o extinción o modificación de facultades. Winshett sostuvo que por voluntad debía entenderse el del ordenamiento jurídico. La tesis de Jering. Su doctrina le establece que en todo derecho hay dos importantes, el formal y el sustancial. El interés representa el elemento interno y la acción la del protector del derecho subjetivo. El derecho subjetivo debe definirse como un interés jurídicamente tutelado, ya que para Jering que haya derecho no basta con el elemento material, además de ello requiere que el interés esté jurídicamente garantizado. La teoría ecléctica. Jelinek es el principal representante de esta. Define el derecho subjetivo como el interés tutelado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Su una síntesis de elementos divergentes para lograr una doctrina verdadera. La tesis de Hans Kelsen sostiene que el derecho subjetivo debe estudiarse de acuerdo con un criterio exclusivamente normativo y formal. Establece que los autores se preocuparon por investigar qué es lo que es el derecho subjetivo, qué protege o qué reconoce, y pues toman el elemento sustancial y olvidan lo que es el formal, lo que es básicamente el más importante. Clasificación de los derechos subjetivos. Derechos subjetivos a la propia conducta y a la conducta ajena. Cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo, se denomina facultas agendi. Cuando es de no hacer algo, se denomina facultas omittendi. El derecho a la conducta ajena recibe el nombre de facultas exigendi. Derechos relativos y derechos absolutos. El derecho relativo es cuando la obligación incumbe a uno o más sujetos individualmente determinados. El derecho absoluto, por lo contrario, cuando el deber relativo es obligación universal de respeto. Derechos subjetivos privados y públicos. Los derechos subjetivos privados se dividen en personales o de crédito y reales. En materia de derechos subjetivos, Jelinek distingue tres facultades. 1. Derecho de libertad. 2. Derechos que se traducen a la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales. Y 3. Los derechos políticos. Clasificación kelsiana de los derechos subjetivos. La conducta puede hallarse en triple relación con el orden jurídico. 1. El hombre está sometido a la norma, que es la pasividad.
El hombre es quien la produce, es la actividad. Él está libre frente a la misma y no tiene con ella la menor relación. A esto se le conoce como negatividad. Podemos definirlo como pasividad es el deber jurídico, la negatividad la libertad y la actividad el derecho jurídico. Derechos subjetivos dependientes e independientes. Los dependientes son los que se basan en otro derecho o un deber jurídico del titular. Los derechos subjetivos independientes son los que fundados en un deber o en otro derecho del mismo sujeto. Derecho real y derecho personal. Principales doctrinas acerca de la distinción entre el derecho real y el derecho personal. En primer lugar, nos referimos entre derechos reales y personales. Relativamente a este tema lo estudiaremos por su orden. En primer lugar, tenemos la teoría clásica o dualista, según la cual existe una irreductible oposición entre las dos clases de derechos. En segundo lugar, tenemos la teoría monista de la equiparación del derecho personal al derecho real. Y en tercer lugar, tenemos la doctrina monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación universal negativa. Distinción entre el derecho real y el derecho personal, de acuerdo con la tesis de la escuela exegética. El derecho real es el que ejercitamos en forma inmediata sobre una osa. Es una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece, ya en su totalidad, ya en sus ciertos respectos, según que tengamos sobre la misma un derecho de propiedad o de algunos de sus desmembramientos, como las de sus servidumbres o del usufructo. El derecho personal. Las dos de estas especies se manifiestan en una relación jurídica más compleja. Entre ellas hay tres términos a saber: el derecho habiente, el obligado y el objeto de la obligación. Teoría monista de la equiparación del derecho personal al derecho real. El derecho real es una relación entre una persona como sujeto activo y todas las demás como sujetos pasivos. Principales teorías. Tenemos la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación universal negativa, la tesis de Planiol, tesis de Ordán y el juicio crítico. El derecho de la libertad. Principales acepciones de la palabra libertad. Es poco probable que en el lenguaje científico y filosófico e incluso en el cotidiano haya muchas voces como la palabra libertad. En el lenguaje corriente posee asimismo la palabra un significado moral, y en tal sentido se aplica en las personas que observan una conducta escandalosa. Definición del derecho de la libertad. Al hacer un análisis de las relaciones entre el deber jurídico y el derecho subjetivo, pudimos percatarnos de que las facultades que no se fundan en un deber del titular constituyen solo una especie dentro de un género, y que al lado de ellas existe la categoría de las del ejercicio obligatorio. La facultad de que hablamos no requiere una consagración expresa, pues cada vez que la ley impone un deber a un sujeto, implícitamente lo autoriza a hacer lo que demanda. Acepciones positivas y no positivas del término de libertad jurídica. Nuestra definición de derecho de libertad no prejuzga sobre la vieja antítesis entre positivismo jurídico y teoría de las dos órdenes. Quien sea partidario del monismo jurídico positivista, esto es, quien sostenga que no hay derecho que el positivo y vigente tendrá que admitir que todas las facultades contenidas por esto son fundamentales de un derecho de libertad. Capítulo 17. Derecho de acción. Régimen de autodefensa. Esta etapa se le conoce con el nombre de régimen de autodefensa. El sujeto que se considera amenazado u ofendido suele reaccionar violentamente. La fuerza es lo único medio que dispone para salvaguardar sus intereses. Se utiliza el talión como la forma moderada de venganza. Función jurisdiccional. Cuando la solución de las controversias, la tutela del derecho, queda encomendada al poder público, aparece la función jurisprudencial. El predecesor no puede hacerse de justicia por su propia mano, sino que se tiene que acudir a los órganos jurisdiccionales, en fin de determinar las facultades en las que el régimen y distribuye existen realmente. En este caso es necesario un orden y una satisfacción.
Función jurisdiccional. Maynes define a la función jurisdiccional como la aplicación de las normas jurídicas. En casos concretos, la aplicación que obliga a los particulares y puede hacer efectiva u en contra de su voluntad. Principales teorías acerca del derecho de acción. Las dos concepciones tradicionales de la acción son conocidas con los nombres de teoría de la acción del derecho y la acción medio. La primera tiene como antecedente las ideas de los jurisconsultos romanos y la define como el derecho material en movimiento, es decir, en cuanto exigencia se hace valer ante los tribunales y conseguir el cumplimiento y la función correctiva. En cuanto a la segunda teoría, establece que la acción es un medio destinado a obtener a través de un procedimiento judicial el reconocimiento y satisfacción de las facultades legales. Teoría de la autonomía del derecho de acción. Parece que el derecho de acción es el derecho distinto e independiente, o sustancias del derecho de prestación. Tal autonomía obedece a las siguientes razones. Hay casos que se extiende la acción y no se encuentra el derecho material. En la segunda, que la acción es correlativo de un derecho del Estado, al que es darse el nombre de obligación jurisdiccional. Y la tercera, que la acción es generalmente público, mientras que la otra tiene carácter privado. En conclusión, podemos decir que el derecho de acción es el derecho de los individuos que tienen acceso a los mecanismos jurídicos y tribunales, solicitando que ejerzan la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ya que el derecho de acción cumple con su naturaleza, con la ejecución de una sentencia dictada por una autoridad competente. Capítulo 19. La noción del deber jurídico. Deber jurídico como consecuencia del derecho. Jelliken y Kelsen tienen el mérito de hacer una discusión sobre la noción del deber jurídico. Existen dos tipos de doctrinas, las que pretenden establecer una identificación entre el deber jurídico y el deber moral, y las que sostienen la independencia entre ambas nociones. En la tesis de Kelsen establece que el deber moral es autónomo por excelencia, el deber jurídico es heterónomo. La norma que estatuye el segundo puede ser violada. Aplicarse en el caso concreto e individual. Posibilidad que no existe en el ámbito de la ética. Doctrina de Radbruch. En el deber moral difiere al jurídico, en el que en el primero es inexigible, en el que tanto en el segundo se caracteriza por su exigibilidad. Concepto del deber jurídico. Deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concebida a otras personas de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Existen diversos axiomas respecto a la noción del deber jurídico. La primera sería la inclusión. Todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. La segunda sería la libertad. Lo que está jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado. Puede libremente hacerse u omitirse. La tercera sería la contradicción. La conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al propio tiempo, prohibida y permitida. Y por último, la exclusión del medio. Si una conducta está jurídicamente regulada o está prohibida o está permitida. Capítulo 20. Concepto jurídico de persona. La persona es toda aquella que tiene facultades y derechos. Y se divide en dos, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son el sujeto jurídico individual, o más bien el hombre. Y las personas morales son unas asociaciones dotadas de personalidad. Los problemas que ésta suscita en el estudio de la noción de la persona son, o más bien no hay una dificultad, ya que en las diversas leyes que hay en México se indica que estos tienen una dicha personalidad. Persona proviene de la civilización romana. Personare y personae son dos términos que se utilizaban en el lenguaje teatral. Desde el punto de vista ético, la persona es un sujeto que tiene una voluntad y una razón, que ésta es capaz de proponerse fines libres y también poder encontrar los medios para poder realizarlos. La persona física o una persona jurídica individual son los hombres. Son sujetos que tienen un derecho. La teoría de los entes colectivos. El nombre que recibe esta teoría de Savigny es la teoría de la ficción.
La existencia de personas jurídicas colectivas no son únicamente la excepción al principio que solo los seres dotados de voluntad son sujetos de derechos. La esclavitud es una limitación a este principio. La teoría de los derechos sin sujeto tiene como jurista muy importante a Brinks, y este indica que el patrimonio se divide en dos categorías: las personas y las impersonales. La tesis de Francisco Ferrara dice que tiene tres acepciones. La primera, la biológica, que es el hombre; la segunda, que es la filosófica, que es una persona racional; y la jurídica, que es un sujeto de obligaciones y derechos. Los fines de las personas colectivas se clasifican en dos: generales y especiales, y estas cumplen tres requisitos: la determinación, posibilidad y licitud. Al principio que solo los seres dotados de voluntad son sujetos de derechos. La esclavitud es una limitación a este principio. La teoría de los derechos sin sujeto tiene como jurista muy importante a Brinks, y este indica que el patrimonio se divide en dos categorías: las personas y las impersonales. La tesis de Francisco Ferrara dice que tiene tres acepciones. La primera, la biológica, que es el hombre; la segunda, que es la filosófica, que es una persona racional; y la jurídica, que es un sujeto de obligaciones y derechos. Los fines de las personas colectivas se clasifican en dos: generales y especiales, y estas cumplen tres requisitos: la determinación, posibilidad y licitud. Capítulo 21. Sanción y coacción. La sanción es definida como una consecuencia jurídica, ya que debido al incumplimiento de un deber, ésta se produce en relación con el obligado. Como toda consecuencia, esta sanción se encuentra condicionada con la realización de un supuesto. La coacción es una aplicación forzada de la sanción. La coacción se da en el caso de que el condenado por la norma no cumpla voluntariamente con el fallo. La clasificación de las sanciones. Las relaciones entre el deber jurídico primario y el constitutivo se dividen en dos: coincidencia y no coincidencia. La coincidencia es el cumplimiento forzoso, y la no coincidencia, que tiene dos: la indemnización y el castigo. De acuerdo a esto se pueden dar algunas combinaciones, las cuales son las siguientes: el cumplimiento con una indemnización, el incumplimiento más un castigo, la indemnización con un castigo y el cumplimiento con una indemnización y un castigo. La pena es una forma característica de castigo. Cuello Calón define esto como un sufrimiento que se impone por el Estado en ejecución de una sentencia. La clasificación de Carneluti. Carneluti afirma que el término de sanción no es sino una especie de medida jurídica. Carneluti divide las sanciones en dos: preventivas y represivas, siendo las represivas nombradas como sanciones. Las sanciones son definidas por Carneluti como consecuencias que derivan de la inobservancia de un precepto. El concepto que es utilizado correctamente en vez de resarcimiento es indemnización. El ilícito se divide en elementos, y de elementos se viene un objetivo y un subjetivo. Con el objetivo viene el daño y con el subjetivo viene la culpa.
El acto meritorio tiene un elemento, y al igual que el acto ilícito, tiene un objetivo y subjetivo, y del objetivo tiene una ventaja o provecho, y del subjetivo tiene un mérito. Existen tres tipos de medidas jurídicas según Maynes: las preventivas, las represivas y recompensatorias. La clasificación de Carneluti. Carneluti afirma que el término de sanción no es sino una especie de medida jurídica. Carneluti divide las sanciones en dos: preventivas y represivas, siendo las represivas nombradas como sanciones. Las sanciones son definidas por Carneluti como consecuencias que derivan de la inobservancia de un precepto. El concepto que es utilizado correctamente en vez de resarcimiento es indemnización. El acto ilícito se divide en elementos, y de elementos se viene un objetivo y un subjetivo. Con el objetivo viene el daño y con el subjetivo viene la culpa. El acto meritorio tiene un elemento, y al igual que el acto ilícito, tiene un objetivo y subjetivo, y del objetivo tiene una ventaja o provecho, y del subjetivo tiene un mérito. Existen tres tipos de medidas jurídicas según Maynes: las preventivas, las represivas y recompensatorias.